Imagina despertar un día y descubrir que Nueva York desapareció del mapa. Venecia está debajo del agua. Río de Janeiro, apenas ruinas costeras, engullidas por el mar. No fue una guerra, ni una pandemia. Fue el hielo que desapareció. Por siglos, la Antártida permaneció como una fortaleza, congelada en el extremo del planeta, silenciosa, intocable, distante. Pero bajo su piel blanca y espesa, algo se está rompiendo. El derretimiento comenzó. Y cuando la reacción en cadena sea accionada, no habrá cómo volver atrás. En este video, vamos a mostrar lo que acontecería si toda la Antártida se derritiera, no de forma abstracta, año tras año, acompañando la transformación lenta y devastadora del planeta. Una simulación basada en datos reales de la NASA y en las proyecciones más recientes sobre el clima global. Prepárese para ver la Tierra con otros ojos, porque el fin no llega con un estruendo. Él comienza con una grieta en el hielo, y esa grieta ya comenzó a abrirse. La Antártida no es apenas un pedazo de hielo en el mapa. Ella es el corazón congelado del planeta. Con sus más de 14 millones de kilómetros cuadrados, alberga cerca del 90% del hielo dulce de la Tierra y, por increíble que parezca, influencia el clima global, incluso estando aislada en el extremo sur. Esa inmensidad blanca actúa como un gigantesco espejo natural, reflejando parte de la radiación solar de vuelta al espacio, un fenómeno conocido como albedo. Al mismo tiempo, su masa congelada mantiene el equilibrio de las corrientes oceánicas, regula los vientos e incluso interfiere en las lluvias que caen en regiones distantes como Brasil, India o los Estados Unidos. Pero no es todo un bloque solo. La Antártida está dividida en dos grandes porciones. La occidental, menor y más inestable, ya está dando señales claras de colapso, y la oriental, gigantesca, por mucho tiempo considerada segura hasta ahora. Estudios recientes de la NASA y de la ONU revelan que puntos de no retorno ya pueden haber sido superados. Si esas estructuras glaciales se derrumban, el proceso será irreversible. Y es justamente aquí que comenzamos nuestra jornada en el tiempo, porque el colapso no sucede de una vez. Él se revela en etapas, año tras año, y en el primero de ellos, casi nadie se da cuenta. En los primeros años, nada parece realmente fuera de lugar. El noticiario habla de anomalías climáticas, olas de calor fuera de época, de cielo por encima de la media. Pero en el fondo, el mundo sigue girando. Las personas van al trabajo, recogen a sus hijos en la escuela. Aparentemente, todo está normal, solo que no lo está. La Antártida Occidental comienza a perder hielo de forma acelerada. El colapso de plataformas como Thwaites, apodada Glaciar del Juicio Final, da inicio a una elevación gradual del nivel del mar. En una década, los océanos suben entre 1 y 3 metros. Parece poco, pero es suficiente para inundar regiones enteras en países como Bangladesh, Vietnam, Holanda y pequeñas islas del Pacífico. Millones de personas pierden sus casas. El término refugiado climático deja de ser una previsión futurista y se convierte en titular diario. Grandes centros urbanos costeros comienzan a registrar inundaciones frecuentes, incluso sin lluvias. Al mismo tiempo, el desequilibrio térmico intensifica eventos extremos, huracanes más destructivos, sequías prolongadas, inundaciones fuera de control. Agricultores enfrentan pérdidas récord. Gobiernos intentan reaccionar, pero sin coordinación. Algunas naciones construyen muros contra el mar. Otras se sumergen en el caos político y económico. Pero el verdadero problema no es solo lo que ya ha sucedido, es lo que está por venir, porque el hielo sigue derritiéndose, y ahora, la Antártida Oriental comienza a mostrar grietas. En los próximos 20 años, lo que era invisible se volverá imposible de ignorar. 30 años se pasaron desde el inicio del colapso. El mundo ya no se parece con lo que conocíamos. Las líneas costeras fueron rediseñadas a la fuerza. Miami, Shanghái, Lagos, Bangkok, Alejandría, Bombay, todas parcialmente sumergidas o completamente abandonadas. Nueva York erigió murallas, pero no fue suficiente. Los túneles del metro están anegados, barrios enteros desaparecieron. Venecia se volvió una memoria histórica, ahora bajo el dominio permanente de las aguas. El nivel del mar ya sobrepasa 6 metros por encima de lo normal,
tornando insostenible la vida en muchas regiones. Más de 600 millones de personas fueron desplazadas, y los conflictos por espacio, agua potable y comida se intensifican. Países con infraestructura precaria entran en colapso social. Las naciones ricas se cierran en fortificaciones tecnológicas, creando zonas seguras para albergar su población, un lujo que pocos pueden pagar. El impacto en la economía global es devastador. Puertos enteros son inutilizados. Las rutas comerciales marítimas necesitan ser rediseñadas. El turismo desaparece. Y mientras tanto, las zonas agrícolas son afectadas por lluvias impredecibles, suelos salinizados y sequías severas. En la Antártida, la situación es aún más alarmante. El manto de hielo de la parte oriental, que por siglos resistió, ahora se derrite de forma acelerada. La liberación de agua dulce en volúmenes colosales interfiere en las corrientes oceánicas, como la circulación termoalina del Atlántico. ¿El resultado? Un enfriamiento repentino en Europa, incluso con el calentamiento global aún en curso. El clima, cada vez más caótico, ya no sigue patrones. Los científicos alertan, alcanzamos el punto de no retorno. Incluso si todas las emisiones fueran puestas a cero hoy, el derretimiento continuará por siglos. Pero no todo el mundo cree. Y mientras parte de la humanidad intenta resistir, otra decide huir. ¿Huir para dónde? La respuesta está en los cielos. Con el colapso de las ciudades costeras y la inestabilidad climática agravándose, gobiernos y corporaciones toman una decisión impensable: mirar hacia arriba. En el intento de escapar del caos terrestre, proyectos de colonización espacial, antes tratados como fantasía futurista, son acelerados con miles de millones en inversiones. Estaciones orbitales son ampliadas, colonias en la Luna y en Marte reciben los primeros habitantes permanentes. No son muchos, apenas los más ricos, influyentes y científicamente esenciales. El éxodo vertical nace como una solución para pocos, mientras miles de millones quedan atrás. Al mismo tiempo, surgen las llamadas megacúpulas climáticas, verdaderas ciudades encapsuladas dentro de la propia atmósfera controlada. Japón, Emiratos Árabes y algunas naciones europeas lideran el movimiento. Dentro de esas burbujas de supervivencia, se simula el clima ideal: agricultura en ambiente cerrado, circulación de agua reciclada. Allá afuera, tormentas permanentes, mareas incontrolables, olas de calor que rozan los 60 grados centígrados. Mas no todo es tecnología. Muchas regiones buscan abrigo en territorios de altitud elevada. Los Andes, los Alpes, el Himalaya se vuelven refugios disputados. Las pocas áreas habitables se convierten en escenario de tensión diplomática constante. Fronteras son rediseñadas con sangre. Mientras tanto, la Antártida, ahora prácticamente libre de hielo, revela su suelo rocoso. Mineras y potencias militares corren para reivindicar los nuevos territorios expuestos, ricos en minerales y combustibles fósiles. Lo que debería ser una zona de preservación, se convierte en palco de explotación. Y entonces, un nuevo dilema moral se impone: ¿debemos reconstruir sobre los escombros del colapso? ¿O repetir los mismos errores, esta vez con aún menos chances de reversión? Las decisiones tomadas en las próximas décadas determinarán el destino final de la humanidad. ¿Más será que aún hay tiempo? Tal vez, solo tal vez, exista una última chance de dar vuelta el juego. ¿Y si dijéramos que ese futuro aún puede ser evitado? Muchos de los escenarios que mostramos hasta aquí son proyecciones basadas en datos reales, sí, pero también dependen de una variable que ninguna simulación consigue prever con precisión: la elección humana. Porque el colapso total de la Antártida no es inevitable, pero es, sí, una amenaza concreta. Aún existe una ventana de tiempo, pequeña, pero existente, para frenar ese proceso, y ella se está cerrando rápidamente. La reducción drástica de las emisiones de carbono, la transición global para fuentes de energía renovables, la reforestación a gran escala y, principalmente, la cooperación internacional real y efectiva son las claves para evitar el escenario más sombrío. Mas eso no depende apenas de gobiernos o grandes corporaciones. Depende también de usted, de cada persona que consume, que vota, que comparte información, que exige cambio. La historia de la Antártida es, al fin, nuestra propia historia congelada en el tiempo. Y ahora, el hielo está comenzando a contar una nueva narrativa, una que aún podemos reescribir. Tal vez el mayor error de la humanidad no haya sido destruir el planeta,
sino pensar que Él era indestructible, que era demasiado grande para fallar. Pero la Tierra, así como nosotros, siente, responde y cambia. La pregunta que queda es, ¿estaremos listos para cambiar con ella? Si queremos un futuro donde ciudades no sean engullidas, donde niños puedan crecer bajo cielos azules y océanos equilibrados, el momento de actuar es ahora. Porque no es apenas la Antártida que está derritiéndose. Es el tiempo.